Buenos días, iglesia. El Señor nos bendice en esta mañana. Para mí es un gozo el poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Mi deseo es que el Señor quite de nosotros toda distracción, que quite toda preocupación, para que nosotros podamos poner todos nuestros sentidos en lo que Dios quiere hablar con nosotros y sobre todo que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. Algunas ciencias que analizan el comportamiento humano, como la antropología y la sociología, han concluido que el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad. Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como por ejemplo el territorio que habitan, las tareas que realizan, los valores que profesan, los roles que desempeñan, el idioma o las creencias. Pero también suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí de manera voluntaria o espontánea para obtener un objetivo en común. Las comunidades pueden formarse en torno a distintos elementos que los individuos tienen en común. Y estos elementos son los que conforman la identidad de cada comunidad. Y por eso se puede hablar de la existencia de varios tipos de comunidad. Las comunidades reúnen una serie de características que siempre las identifican. La primera característica es la identidad. Los miembros de una comunidad comparten intereses y gustos. Esto le otorga a la comunidad una serie de rasgos y características distintivas que van construyendo su propia identidad. Tienen un objetivo en común. Los miembros de la comunidad poseen objetivos y metas a cumplir, y todos trabajan en favor del cumplimiento de esos objetivos propuestos. Tienen compromiso. El compromiso es uno de los valores fundamentales dentro de una comunidad. Entre sus miembros se crean lazos que permiten la armonía y la búsqueda de alcanzar un objetivo en conjunto. Tienen una cultura. Los miembros comparten valores comunales que determinan lo que es permitido y lo que no lo es dentro de esa comunidad. Esto se transmite normalmente de generación en generación para mantener los rasgos propios de la comunidad. Y por último, tienen interacción. Los miembros de una comunidad interactúan entre sí. A su vez, forman parte de una sociedad más grande que los contiene y por lo tanto también deben interactuar con otros grupos sociales. De igual manera, la iglesia primitiva había establecido una comunidad, como nos dice Lucas en el capítulo 2 del libro de Hechos, del versículo 42 al versículo 47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas incluida la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Continuando con nuestra serie sobre el libro de Hechos, hoy vamos a ver 4 aspectos de la iglesia primitiva como una comunidad. El primer aspecto es que tenían 3 características definidas. Ellos tenían una identidad y esto los identificaba como seguidores de Jesucristo. Y eso era notorio en la sociedad en la que se encontraban. En el capítulo 4 del libro de Hechos, versículos 32 al 37, Lucas nos habla un poco más acerca de la comunidad de los discípulos de Jerusalén. Nos dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todo ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. En esta oportunidad, Lucas, el autor del libro de Hechos, nos describe la vida y la misión que tiene esta comunidad.
Y aunque tiene algunos elementos en común con la descripción de la iglesia en el capítulo 2, vemos que ahora la comunidad también tiene características nuevas que se resaltan en estos versículos del capítulo 4. La primera es que ellos viven en unidad, estaban unidos de corazón y en espíritu. Es muy interesante que Lucas resalta la unidad visible de la comunidad de los discípulos. Esa unidad que el mismo Jesús pidió al Padre en oración, momentos antes de ser arrestado. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 20 al 23, el mismo Jesús levantó una oración a Dios, diciéndole, no te pido solo por esos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Y te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La unidad es uno de los atributos que caracterizan la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y en ellos no hay ninguna división. Pablo había entendido muy bien la importancia de la unidad y es por eso que en su carta a la iglesia de Éfesos, en el capítulo 4, versículos del 2 al 6, les dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pablo está exhortando a los creyentes a que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les había dado, sino que por el contrario hagan todo lo posible para permanecer unidos en ese vínculo perfecto que es el amor fraternal. Lo cual me genera dos interrogantes. ¿Cómo estamos nosotros ayudando a la unidad de la iglesia? ¿Estamos siendo pacientes con los otros hermanos por amor a Cristo? Pero esta misma unidad es necesaria también en la familia. Y esa paciencia que nos habla Pablo es la que nos permite seguir unidos. Y en ocasiones es bastante difícil y sentimos que nuestra paciencia se va agotando. Pero no es en nuestras fuerzas, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La segunda característica de la comunidad de los creyentes era que abundaban en solidaridad y generosidad. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían voluntariamente. Ellos se veían como una familia, dejando a un lado el egoísmo y la mezquindad. Nadie consideraba como suya todas las cosas que poseía, sino que por el contrario, las ponía al servicio de los demás. Es interesante que aquí Lucas nos está mostrando un desprendimiento totalmente voluntario, genuino y no fingido de las posesiones materiales, con el fin de buscar el beneficio de todos los miembros de la familia espiritual. Jesús incluyó esta enseñanza en su Sermón del Monte, lo que los teólogos han denominado como la regla de oro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, Jesús dijo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Jesús nos invita a ser solidarios, nos invita a ponernos en el lugar del otro, haciendo con ellos lo que nos gustaría que hicieran con nosotros si nos encontramos en la misma situación. Pero para obedecer este mandato del Señor, es necesario que renunciemos al egocentrismo. Y esto nos llevará a mostrar nuestra generosidad hasta tal punto que no esperaremos recompensa alguna y nos llevará hasta la renuncia de nuestros propios bienes.
Jesús ya había hablado antes, en este mismo Sermón del Monte, en el capítulo 6, sobre todo este asunto, en los versículos 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruyen, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. No tratemos de amontonar riquezas aquí en la tierra. Todas esas cosas se echarán a perder o desaparecerán algún día. Pero la invitación que nos hace Jesús es a amontonar riquezas, pero en el cielo, porque todo lo que es de Dios permanecerá para siempre. La mejor riqueza que usted y yo podamos tener es obedecer a Dios sin condiciones de todo nuestro corazón. Tal vez nos podemos preguntar, ¿cómo puedo vencer mi egoísmo? La respuesta es sencilla, solamente es a través de Cristo, a través de sus enseñanzas. El ser humano es pecaminoso e individualista por naturaleza. Y esto surgió cuando Adán y Eva fueron seducidos y el virus del pecado nos hizo egoístas. Es por esto que necesitamos todos los días pedirle a Cristo que nos haga más como Él. Necesitamos vivir como Él y pensar como Él. Y es allí donde surge la necesidad de ir a su palabra todos los días. Pero en verdad anhelamos ser más como Cristo. Si lo anhelamos, necesitamos nacer de nuevo. Un ejemplo es cuando el Señor nos lleva a realizar alguna ofrenda en algún ministerio o alguna persona en gran necesidad. Algo que quizás en nuestra vieja naturaleza no lo hubiésemos hecho. Todo esto sucede porque somos motivados por el Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros y pone tanto el querer como el hacer en nuestra vida. El acto más grande de solidaridad lo podemos ver en el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Él lo hizo por amor a nosotros. Jesús ya nos dio el ejemplo. La tercera característica de la comunidad de los creyentes era que abundaban en misericordia. Llevaban libremente el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. La misericordia se relaciona mucho con la compasión, lo cual no es igual a la lástima. Muchas veces sentimos lástima por las diferentes injusticias que vemos, pero el llamado del Señor es a tener misericordia con otros y aún con nosotros mismos. La misericordia es una de las características de Dios, que para nosotros los creyentes es muy importante, ya que nos permite seguir avanzando en su camino a pesar de nuestras malas obras. Cuando Dios llama a su pueblo a la obediencia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, Dios les está diciendo, pues el Señor su Dios es Dios compasivo. No los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Este es nuestro Dios, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Lo que nos dio salvación no fue nuestro valor, ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Dios es un Dios muy compasivo y su amor por nosotros es tan inmenso que aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Jesucristo y ahora hemos alcanzado la salvación gracias al amor de Dios. La compasión y la misericordia tienen que ver con perdonar para seguir adelante y con la empatía que tenemos, que no es otra cosa más que ponerse en el lugar de la otra persona. Y esto nos permite ver un corazón herido detrás de las palabras hirientes o un sufrimiento detrás de una necesidad. La misericordia es un regalo de Dios para todo corazón arrepentido. En su artículo Ten piedad de mí, el teólogo David Mathis dice, cuando Dios muestra su misericordia, lo hace con total intencionalidad y fuerza. Y nosotros, como sus criaturas, podemos vislumbrar profundamente no solo su soberanía, sino también toda la magnitud de su bondad.
El libro de Hechos nos muestra que la conversión cristiana resulta en una perspectiva reorientada de las posesiones y cómo estas posesiones se deben usar para el bien del prójimo. Esto se puede ver como un patrón en la vida, la misión y principalmente en la muerte de Jesús. La iglesia primitiva aceptaba la realidad del desequilibrio económico, pero practicaba una generosidad radical, a través de la cual los bienes existían verdaderamente, pero para el beneficio de la comunidad, no para el beneficio del individuo. Este es un llamamiento para mostrar una respuesta a una necesidad de la comunidad, involucrando la vida de todos los miembros y una disposición continua a no aferrarse a las posiciones, valorando siempre más las relaciones en la comunidad que la seguridad falsa que pueda proporcionar las posesiones. Lucas nos presenta una relación entre la presencia y el poder del Espíritu Santo y la habilidad de la comunidad para vivir con una generosidad similar a la de Cristo. En ocasiones buscamos las manifestaciones más espectaculares del poder del Espíritu Santo, como por ejemplo el hablar en lenguas, interpretarlas, tener visiones o quizás otras parecidas. Sería interesante el poder considerar el hecho de que con el simple acto de compartir lo que tenemos puede ser una de las manifestaciones más grandes del poder del Espíritu Santo obrando en la vida de una persona. El segundo aspecto que vemos en esta comunidad era que eran de testimonio. Es interesante que en el versículo 33 del capítulo 4 de este libro de Hechos, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. El testimonio público de la iglesia primitiva se caracterizaba por anunciar la resurrección de Cristo, y la bendición de Dios se hizo evidente. Por un lado, no habían necesitados en la comunidad, y por el otro lado, los creyentes fueron movidos en amor y misericordia. De esta manera, los discípulos de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo, cumplían lo que Jesús anunció en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta es la base para la misión de la iglesia, que seamos testigos. Lucas se toma el trabajo de incluir en este capítulo el testimonio de un hombre que fue tocado por el Espíritu Santo y fue movido en misericordia y generosidad. En este capítulo 4, versículos 32 al 35, Lucas nos dice que había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Bernabé queda registrado como ejemplo de lo que se debía hacer. Un discípulo generoso, honesto, transparente, que había entendido la importancia que tenía el hecho de que en la comunidad no podían haber personas sin atender y que todas las necesidades debían ser suplidas. Esto exige un desapego de las cosas materiales, pero también un entendimiento de las obligaciones espirituales, donde todos somos iguales ante Dios. Y esa igualdad es la que nos permite suplir las carencias de todos aquellos que las tienen. Una comunidad justa siempre será un testimonio para el mundo. Pero de la misma forma que Lucas incluyó un testimonio para mostrarnos un ejemplo de lo que debe hacer un discípulo de Cristo, también incluye en el capítulo 5 de este libro de Hechos otro testimonio de lo que no se debe hacer. Lucas nos dice que había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó
que esa era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa. Se quedaron con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Si la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa, sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, y ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y esto nos lleva al tercer aspecto de la comunidad. Había desobediencia. Me llama mucho la atención que la iglesia de Jerusalén era una iglesia grande, donde nadie tenía necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido a los apóstoles. Pero no existía ninguna obligación de entregar todo a la comunidad. Esta práctica era una forma de afirmar, por una parte, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios, y que nosotros apenas somos sus administradores, para asegurar que todas las cosas se usan de acuerdo con la voluntad de Dios y sobre todo usarlas para el bien de los demás. Por otra parte, era una negación de todo legalismo. No hay reglas, no hay normas. Aunque algunas sectas hoy en día obligan a sus miembros a entregar todos los bienes a la comunidad y de esta forma se coarta su libertad. Ananías y Zafira quizás pensaron que tenían un plan perfecto y que podrían engañar a los apóstoles. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta que detrás de esa aparente piedad de este matrimonio se escondía una conducta falsa. Lo que Pedro dice deja muy claro que no estaban bajo ninguna presión, ni de vender su propiedad, ni de dar el dinero a la iglesia. Pedro les dijo: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Podríamos deducir de este pasaje que no todos los que se encuentran en una comunidad pertenecen a dicha comunidad, especialmente cuando se trata de negocios o cuando hay dinero de por medio. No digo que el dinero sea un problema. El problema es el amor al dinero, como dice 1 Timoteo capítulo 6 en su versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. En este capítulo de Hechos, Pedro le dijo en el versículo 3 a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Ananías y Zafira mintieron porque dejaron que el enemigo llenara sus corazones y eso los condujo a pecar. Él es el padre de la mentira. Esta historia sobre esta pareja nos puede servir de advertencia para cuidarnos de no ser los causantes de un mal testimonio público que afecte a la comunidad que representamos. Es interesante cómo pecados como la mentira y la hipocresía, disfrazados de piedad, pueden conducirnos a la ruina espiritual y a la destrucción de familias enteras. El manejo de nuestras finanzas refleja que somos hijos de Dios y que somos guiados por el Espíritu Santo.
Si no tenemos el control sobre el manejo del dinero, es el momento de pedirle al Señor que nos ayude a ser mejores administradores de lo que es suyo. Y por último, el cuarto aspecto de esta comunidad de creyentes es que también sufrían consecuencias. Podremos engañar a los demás y quizás nos podemos engañar hasta nosotros mismos. Pero como dice Marcos en su capítulo 4, versículo 22, pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Querida iglesia, Dios no puede ser burlado. Ananías y Zafira recibieron la consecuencia de su pecado y fueron castigados de una forma drástica. Quizás a nuestro parecer fue un castigo exagerado y excesivo, porque vivimos en una sociedad donde la hipocresía, la mentira y la codicia se hacen vitales para sobrevivir en los trabajos, en los grupos de amigos y en ocasiones en algunas comunidades eclesiales. Sin embargo, esto no es el ejemplo de una comunidad guiada por el Espíritu Santo que anhela el Señor. El ejemplo de esta pareja debe servirnos para comprender que nuestros malos actos tienen un fin, y ese fin se llama muerte. Lucas nos dice que vino un gran temor que se apoderó de ellos, y entonces entendieron que la hipocresía, la codicia y la mentira no solo afectan de forma individual, sino que atentan contra la naturaleza de una comunidad fundamentada en el amor de Dios, que se llama la Iglesia de Jesucristo. Es por esto que Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 12 al 14, le dice a la iglesia: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. La palabra de Dios es tan hermosa que no solo nos muestra el problema, también nos da la solución. Y por eso Pablo continúa diciendo: en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Recordemos que la iglesia, como una comunidad de testimonio, tiene características. Viven en unidad, muestran solidaridad y generosidad, abundan en misericordia, son testigos del poder de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. Querida iglesia, no dejemos que el pecado nos gobierne, ni mucho menos que nos obligue a obedecer los malos deseos de nuestro cuerpo. Nosotros ya hemos muerto al pecado, pero ahora hemos vuelto a vivir por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entreguemos nuestra vida a Dios. Hagamos todo lo que a Él le agrada. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos sus instrumentos útiles en las manos de Dios para manifestar su amor a todos los que lo necesitan. Somos la imagen del Dios invisible aquí en la tierra. Practiquemos los mandatos del Señor. Que nuestra característica como iglesia, que nuestra identidad sea que somos una comunidad que obedece a Dios, que abunda en misericordia y generosidad, en solidaridad, y que es una iglesia que vive en la unidad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta mañana por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, te doy por tu bondad, por tu fidelidad. Y yo te ruego, Señor, en esta mañana que tu palabra, Dios, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que llegue a nuestro corazón y que se arraigue, Señor. Que esta palabra, Señor, produzca
frutos en nuestra vida. Que nosotros podamos, Señor, ser una iglesia, Dios, solidaria, una iglesia generosa, una iglesia dadivosa, Señor. Que nosotros podamos, Señor, sentir lo que las otras personas sienten, Señor. Que podamos reírnos con los que se ríen, que podamos llorar con los que lloran y que nos haga sensibles, Señor, a las necesidades de la comunidad, Dios. Que nosotros podamos, Señor, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a suplir las necesidades de otros, Señor. Porque nuestra abundancia va a suplir lo que a otros les falta, Señor. Y la abundancia de otros va a suplir lo que a nosotros nos falta, Señor. Te doy las gracias, Dios, y te pido, Señor, que tu bendición esté con nosotros, Señor, que tú concedas, Dios, las peticiones, los anhelos de cada una de las personas, Señor, que se han conectado en este día con nosotros, que han estado, Señor, escuchando tu palabra, Dios, y que tú tengas cuidado de ellos, Señor, y de sus familias. Te doy las gracias, Dios, por el privilegio que nos das, el poder compartir, Señor, en familia, el poder mostrar, Señor, a las personas de fuera que la iglesia de Jesucristo es una unidad, así como tú lo eres con el Padre, Señor. Te doy las gracias, Dios, y te ruego, Dios, que nos permitas disfrutar de un excelente día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan un excelente día y espero que nos veamos pronto. Que el Señor los guarde. Chao.